Muchos piensan que la otitis media es cosa de niños, y sí, es más frecuente en la infancia, pero eso no significa que los adultos estemos libres de tener una otitis. De hecho, hay personas de 50, 60, incluso 70 años que no han tenido nunca problemas de oído hasta que un día empiezan con un dolor profundo en un oído, con presión por dentro, quizás un poco de fiebre, el oído taponado, y piensan, será una tontería, se me pasará. Pero no siempre pasa. Y si no se trata a tiempo, una simple otitis puede terminar en algo mucho más serio. Por eso en este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre la otitis media en adultos mayores, cómo reconocerla, por qué puede ser más delicada a ciertas edades, qué errores evitar y, lo que es más importante, qué hacer para que no vaya más. Y por supuesto responderé a preguntas frecuentes que he encontrado en foros y en comentarios en vídeos de YouTube. ¿Qué es una otitis y cuáles son los principales tipos que existen? Otitis significa simplemente inflamación en el oído. Puede ser por una infección o por otras causas, aunque hay varios tipos según la zona afectada. Las más frecuentes son la otitis externa, que afecta al conducto auditivo, que es la parte que va desde fuera del oído hasta el tímpano. La otitis media, que es lo que ocurre detrás del tímpano en una cavidad que se llama oído medio. Y también tenemos la otitis interna, que es mucho menos frecuente y suele relacionarse con vértigos y desequilibrios. Aquí vamos a hablar de la otitis media, porque ya hice un vídeo sobre la otitis externa, al que dejaré al final un enlace. ¿Qué es una otitis media y cuánto suele durar? Es una inflamación del oído medio, normalmente causada por una infección. Suele aparecer de forma repentina, lo que llamamos aguda, una otitis aguda, y puede durar desde unos días hasta 2 semanas si se trata correctamente. Pero si no se maneja bien, puede cronificarse, es decir, prolongarse en el tiempo y provocar complicaciones. ¿En qué se diferencia la otitis media de la otitis externa? La otitis externa se nota más superficial. Es la que se produce, como hemos dicho antes, en el conducto externo del oído y duele al tocar, al mover la oreja, al presionar cerca de la mandíbula. Es como si el canal del oído en la parte externa estuviera irritado. En cambio, la otitis media da una sensación más profunda, más de dolor interno, más de presión, a veces con fiebre, y puede afectar la audición, es decir, que oirás peor. Y no suele doler al tocar por fuera, no suele molestar cuando presiona. Es cierto que la otitis externa se llama también otitis del nadador. Sí que es cierto porque es muy común en personas que pasan mucho tiempo en el agua, por ejemplo, nadadores, bañistas. El agua en el conducto auditivo, cuando se mete, puede alterar el equilibrio de las defensas, el equilibrio natural de las defensas, y favorece que haya infecciones. Pero aquí no hablaremos de la otitis externa, ya he dicho que hablé en otro vídeo y dejaré un enlace al final, sino de la otitis media. ¿Qué es la otitis media serosa y por qué es importante en adultos mayores? Es un tipo de otitis media, es decir, de esta cavidad media que hay en el oído, en donde no hay pus ni hay dolor fuerte, pero sí se acumula líquido detrás del tímpano, en esta cavidad del oído medio. A veces no se nota al principio, pero puede causar sensación de oído tapado, de pérdida auditiva leve, es decir, que oyes menos de lo normal, y esto en adultos mayores puede pasar desapercibido durante semanas o meses. ¿Cuándo se considera que una otitis media es crónica? Cuando dura más de 3 meses o se repite con frecuencia. En estos casos puede haber un daño en la estructura del oído medio, es decir, en su anatomía, en la forma en la que está configurado o formado, y entonces esto es lo que puede estar detrás de esta cronificación, es decir, de esta persistencia en el tiempo. Y aquí a veces se valorarán tratamientos como la cirugía si hace falta. ¿Cuáles son los síntomas típicos de la otitis media en adultos? Lo más habitual es que haya un dolor de oído, pero suele ser profundo, constante, y también puede haber sensación de oído taponado, como es lógico, también pérdida parcial de la audición, es decir, es lógico que oirás menos de lo normal, también zumbidos en el oído, fiebre leve puede haber también, e incluso malestar general. ¿En algunos casos puede haber supuración? Pues sí, podría haber supuración en algunos casos si se perfora el tímpano. Entonces saldrá hacia el conducto externo la pus y esta aparecerá por fuera.
O sea que puede pasar en algunos casos. ¿Cómo sé si es una otitis media o es otro problema? No todo el dolor en el oído es una otitis, puede deberse a problemas dentales, puede deberse a problemas articulares, incluso dolores en la garganta. Pero si el dolor es interno, se acompaña de presión, de fiebre, cambios en la audición, que oyes menos, pues sospechas que puede ser una otitis media. Tendrás que ir al médico para que lo valore. Un ejemplo. Si te duele al masticar o al tocar la mandíbula, probablemente no sea una otitis media, pero si el dolor lo notas más hacia adentro y te sientes taponado en el oído, probablemente es una otitis media. ¿Cómo se diferencia el dolor de una otitis media de otros dolores de oído? El de la otitis media suele ser más sordo, como una presión constante, que a veces pulsa, es decir, que es constante, pero viene y va, a veces más intenso, menos intenso, más intenso, menos intenso. Y no depende de los movimientos que hagas con la cabeza, ni del contacto que hagas sobre la zona. Es como si tuvieras algo hinchado por dentro, en realidad es por detrás del tímpano, y desde dentro te va presionando hacia afuera. ¿Por qué la otitis media puede causar una sensación de oído tapado o pérdida auditiva temporal? Porque el líquido que se acumula en el oído medio, en esa cavidad, impide que el tímpano vibre bien. Si el tímpano no vibra, lo que ocurre es que el sonido no se transmite. Es como si pusieras una almohada sobre un altavoz. El sonido está ahí, pero no llegará bien hacia afuera, porque la almohada lo impide. ¿Es normal sentir mareo o desequilibrio en una otitis media? Puede pasar, sobre todo si esta inflamación que tienes en el oído medio se extiende o si había problemas de equilibrio previos. Lo que hace es empeorarlos, porque el oído, concretamente el oído interno, el que viene después de la cavidad media que no estamos diciendo que se está infectando, que se ha inflamado, este oído interno está relacionado con el equilibrio. Entonces, si allí empieza a haber presión hacia este oído interno, sí que puede haber una alteración en el equilibrio y el cuerpo lo notará y tendrás inestabilidad. O sea que puede pasar. ¿Qué señales nos indican que la otitis media puede estar complicándose? Si el dolor, en vez de mejorar, empeora, si aparece una secreción con mal olor, si la fiebre va subiendo, si notas una pérdida de audición importante, que de ese oído te estás quedando completamente sordo. Y también si te mareas con frecuencia y empiezas a tener vértigos. Estos son señales de alarma de que esta otitis media se está complicando. ¿Cuándo debo preocuparme si tengo un dolor de oído? Si este dolor dura más de 2 días, si es intenso, aunque sea en el primer día, si va acompañado de otros síntomas como fiebre, mareo, supuración, no lo dejes pasar. Más vale consultar y que no sea nada que dejarlo y que después se complique. ¿Cómo distinguir entre una otitis común y algo más grave? En general, si hay síntomas persistentes, si hay alteraciones de la audición, si hay un malestar general que es importante, es mejor no asumir que es algo leve o que es algo sin importancia, porque algunas infecciones pueden progresar muy rápido. Son los síntomas de alarma que hemos comentado antes. Como decimos muchas veces, lo frecuente es frecuente, pero lo grave no avisa. ¿Por qué no se debe esperar a que pase solo el dolor de oído? Porque en adultos mayores una otitis media puede evolucionar más rápido y con más complicaciones que en personas jóvenes. Esperar a que pase por sí sola puede significar que pierdes un tiempo valioso para hacer un tratamiento a tiempo. Es como ignorar una gotera pensando que pasará sola y que después el techo se caiga abajo y tengamos un desastre. Es decir, habrá que consultar para ver lo que pasa. ¿Tiene riesgos automedicarse una otitis? Sí, tiene muchos riesgos porque puedes enmascarar los síntomas, puedes usar medicamentos que no son correctos, que son inadecuados, puedes crear resistencias a los antibióticos, puedes provocar efectos secundarios. Además, no todas las otitis se tratan igual, hay que ver qué tipo de otitis es. Lo que funcionó hace 5 años puede ser que ahora no te sirva. Es decir, que habrá que valorarlo y no autotratarse, habrá que consultar con un profesional sanitario. ¿Es seguro usar gotas para la otitis sin prescripción médica? Pues no es muy seguro, porque algunas gotas están contraindicadas si el tímpano está perforado, porque este líquido puede dañar las estructuras internas del oído. Si la otitis es media, como estamos comentando aquí, muchas gotas no hacen absolutamente nada porque no llegan al foco
de la infección, no llegan a la cavidad media, es decir, que no te servirá. Es como echar gotas al parabrisas de un coche cuando el problema está en el motor, es que no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que no debo hacer si sospecho que tengo una otitis media? No introduzcas objetos en el oído. No uses gotas sin indicación porque no te van a servir para nada, como he comentado antes. No ignores si el dolor empeora. Y no suspendas el tratamiento antes de tiempo. Y tampoco te pongas remedios caseros sin saber si son seguros para el problema que tienes. Porque es importante completar el tratamiento aunque se alivien los síntomas de la otitis. Porque los síntomas suelen mejorar antes de que la infección se haya resuelto por completo. Si paras el tratamiento antes de tiempo, es como si dejaras una guerra a medias. El enemigo se reorganiza y después volverá con más fuerza y con más resistencia. Es decir, si te pautan un tratamiento durante unos días, haz el tratamiento durante esos días y no lo dejes antes, aunque te sientas mejor. ¿Qué remedios caseros son potencialmente peligrosos? Aquí hay muchos mitos y hay que ir con cuidado. Se habla de aceite caliente, de ajo machacado, de alcohol, de vapor directo y muchas cosas. Algunos de estos remedios pueden quemar, irritar, empeorar la infección. Es decir, que si tienes dudas, consulta antes de aplicar nada. No todo lo natural es seguro y no todo lo casero es inofensivo. Y después te puedes arrepentir. ¿Es efectivo el aceite de oliva tibio en las otitis? En algunos casos de otitis externa leve podría aliviar, pero en la otitis media, que es de lo que estamos hablando aquí, no tiene ninguna utilidad. Y si hay sospecha de que tienes una perforación del tímpano, será perjudicial, es decir, que no está indicado, sino que está contraindicado. Es decir, que no se recomienda como tratamiento de primera línea el usar aceite de oliva tibio. ¿Cuándo debo consultar al médico si sospecho que tengo una otitis media? Cuando notes dolor persistente, presión en el oído, fiebre, con pérdida de audición o incluso si aparece supuración, los síntomas de alarma que hemos comentado antes. Entonces habrá que consultar al médico. No esperes varios días. En personas mayores hay que ir más rápido porque habría que evitar complicaciones. En este caso, ir al médico no es que sea una urgencia, no es siempre una urgencia, pero sí que es una prioridad para que se valore. ¿Qué pruebas realiza el médico para diagnosticar una otitis media? La principal herramienta que se utiliza es el otoscopio, con la que se observa el tímpano y si lo ves que está inflamado, rojo o abombado, esto suele indicar que hay una otitis media. Es decir, que por detrás del tímpano hay un acúmulo de inflamación que es lo que hace que esté abombe o que esté enrojecido. En alguna ocasión se puede pedir una timpanometría para valorar si hay líquido detrás del tímpano, o en casos en los que se sospeche complicaciones pueden pedir audiometrías o incluso estudios de imagen, es decir, pruebas de estas como resonancias y pruebas similares, pero lo normal es utilizar un otoscopio, observar y poner el tratamiento. ¿Cómo se diferencia una otitis vírica de una otitis bacteriana? No siempre es fácil. Las que son por virus suelen tener síntomas más leves, se resuelven solas en pocos días. En cambio, las bacterianas suelen ser un poco más agresivas en su evolución, suelen dar más fiebre, más dolor. A veces se empieza con un tratamiento para los síntomas y si no mejora, se valora si hay que dar un antibiótico. Esto es una decisión clínica según los síntomas y cómo vaya evolucionando. No es el adivinar el germen exacto que produce la otitis, sino el valorar las circunstancias y cómo va evolucionando los síntomas para poner un tratamiento. ¿Es necesario acudir al especialista por una otitis o puede tratarla el médico de familia? En la mayoría de los casos, el médico de familia la puede diagnosticar y la puede tratar sin problemas. Ahora bien, si hay complicaciones, otitis recurrentes, que se repiten una y otra vez o que persiste mucho en el tiempo, que se hace crónica, o hay una pérdida auditiva persistente, entonces conviene derivar al especialista, que será el otorrinolaringólogo, para que lo valore. ¿Qué información importante debo comunicar al médico si sospecho que tengo una otitis? Todo lo que pueda ayudar. Desde cuándo has tenido los síntomas, la importancia que tienen, si has tenido otitis antes, si llevas audífonos, si tienes otras enfermedades como diabetes, problemas inmunitarios u otras, si temas medicamentos como anticoagulantes, otros tipos de medicamentos, si has tenido un resfriado previo, si tienes alergia. Cuanto más información des, más fácil será
el diagnóstico y valorar el tratamiento. Ahora bien, si es un médico de familia, que es el tuyo habitual, que ya te ha tratado previamente, conoce tu historial, será mucho más fácil, pero procura dar la información importante. ¿Cómo se tratan habitualmente las otitis medias en adultos? Dependerá del caso. Si es leve y no hay fiebre ni supuración, a veces basta con analgésicos y se observa en 48-72 horas para ver cómo está evolucionando. Si no mejora o hay síntomas de infección bacteriana que he comentado antes, se pauta un antibiótico. El tratamiento a veces también incluye medidas para aliviar el dolor, como por ejemplo analgésicos, y también para mejorar el drenaje del oído medio. A veces también se dan antihistamínicos que tienen un efecto antialérgico, que tienen un efecto también de disminuir la congestión o el moco en la zona. En fin, se hacen estos tratamientos para disminuir la sintomatología y que el paciente mejore. ¿Son siempre necesarios los antibióticos si sospechas una otitis media? No siempre son necesarios. Aunque durante años se han recetado por sistema con frecuencia, hoy se sabe que muchas otitis medias en adultos pueden ser por virus y se resuelven sin antibióticos. Eso sí, si hay fiebre, si hay dolor intenso o hay riesgo de complicaciones, se indican los antibióticos sin dudarlo. ¿Cuál es el antibiótico más adecuado en el caso de una otitis media? Normalmente, si hay que utilizar antibiótico, el que se utiliza es la amoxicilina. A veces se da combinado con ácido clavulámico, pero si hay alergias o resistencias, se pueden optar por otros antibióticos, como por ejemplo la cefuroxima, la citromicina u otros, pero esto lo tendrá que decidir el médico, según el perfil del paciente, la gravedad del caso y también los protocolos que haya en la zona en la que vives y las indicaciones, según los estudios de resistencias a antibióticos que hagan los servicios de microbiología de esa zona. ¿Qué es mejor para el dolor de la otitis, el paracetamol o el ibuprofeno? Ambos son útiles. El paracetamol ayuda para controlar el dolor o la fiebre y es más seguro si tienes problemas gástricos o si tomas anticoagulantes. En cambio, el ibuprofeno es antiinflamatorio, tiene un efecto de reducir la inflamación aparte del dolor y puede ser más efectivo en situaciones en las que notas mucha presión en el oído. A veces incluso se alternan según la tolerancia que tengas a estos medicamentos o según la pauta médica que se te indique. ¿Qué gotas son recomendables para aliviar los síntomas de la otitis media? En la otitis media ya he dicho que muchas gotas no hacen efecto porque no llegan al oído medio, que es donde está el problema, porque está el tímpano entre medias. Si no hay perforación del tímpano, a veces sí que se recetan algún tipo de gotas analgésicas porque en algún caso podrían ayudar a disminuir las molestias. Pero nunca uses gotas por tu cuenta para evitar complicaciones. Y si hay supuración o perforación, muchas veces las gotas podrían ser peligrosas y contraproducentes, es decir, que no habría que usarlas. ¿Son efectivos los antihistamínicos para tratar la otitis media? Son medicamentos como por ejemplo la loratadina, la cetiricina. En general, no son efectivos, pero a veces se utilizan. Y me explico. No hay evidencia clara de que ayuden a resolver antes la otitis media, pero en algunos casos específicos, si hay congestión nasal por una alergia, pueden ser útiles como parte del tratamiento, pero no es la solución principal. Es decir, que a veces se usan como coadyuvante para ayudar a disminuir esta mucosidad, sobre todo si hay una mucosidad también en la zona nasal o está relacionado con alguna alergia. ¿Son útiles los corticoides en la otitis media? Depende del tipo de otitis y de cada caso. En una otitis media aguda típica, los corticoides no se usan de forma rutinaria, pero en algunos casos específicos, como en otitis media serosa o cuando hay mucha inflamación y el oído no ventila bien, puede ayudar a reducir la inflamación más rápido. Eso sí, nunca debes utilizarlo por tu cuenta ni como sustituto del antibiótico si hay infección bacteriana. Los corticoides son útiles, pero son potentes y hay que usarlos con criterio médico. No son una solución mágica y mal usados podrían incluso empeorar el cuadro. Es decir, hay que estudiar cada situación y cada caso. ¿Cuánto dura el tratamiento para la otitis media? Dependerá del caso, pero en general, si se prescribe un antibiótico, el tratamiento suele durar entre 7 y 10 días. Es fundamental, como he comentado antes, completarlo, incluso si te encuentras mejor antes. Y después conviene revisar cómo está la audición y asegurarte de que todo ha vuelto a la normalidad. ¿Puede haber interacciones entre los tratamientos para la otitis y las medicaciones habituales que toman personas mayores? Pues sí, puede haber interacciones por algunos antibióticos o analgésicos,
interaccionan con medicamentos que se usan de forma crónica. Es decir, que porque algo se use con frecuencia no es de asumir que sea inofensivo. Por eso has de informar si tomas anticoagulantes, tratamientos para la presión arterial, para la diabetes, para la gota o para problemas cardíacos, para saber si hay interacciones o no. Si es un médico de familia que ya conoce tu historial, será más fácil que lo revises rápidamente. Además, hay programas informáticos con los que puedes ver rápidamente las interacciones y problemas, pero en el caso de que sea un médico nuevo que te vea de urgencias o porque has viajado, tendrás que informarle de los tratamientos que estás tomando. ¿Qué puedo hacer en casa para aliviar las molestias? Aparte de tomarte el tratamiento que te haya pautado el médico, puedes ayudarte con analgésicos que normalmente el médico ya te habrá dicho si puedes tomar paracetamol, ibuprofeno, si no tienes ningún tipo de contraindicación. Después habrá que mantener reposo, sobre todo si tienes fiebre, y evitar hacer esfuerzos. Y por supuesto, mantener toda la zona seca y protegida. No uses bastoncillos ni te metas nada dentro del oído porque eso puede ser muy perjudicial. ¿Cómo afecta la postura al descansar cuando hay otitis? Afecta mucho, porque si duermes con la cabeza ligeramente elevada, esto te puede ayudar a drenar mejor el oído medio. La cavidad que llamamos oído medio se comunica con la trompa de Eustaquio, que es un conducto que conecta el oído con la garganta. Si se mantiene abierta, el líquido podrá salir con más facilidad y la presión interna disminuye. Y si el dolor es solo de un lado, intenta dormir del lado contrario. Es como cuando te duele una pierna y evitas el apoyo en el peso en esa pierna. Lo mismo con el oído. Intenta dormir del otro lado que no te duele. ¿Es recomendable aplicar calor o frío en el oído afectado por una otitis? El calor puede ayudar más que el frío, sobre todo si hay una sensación de presión o de dolor sordo. Lo que se suele utilizar es una compresa caliente o una toalla caliente, una toalla pequeña, o a veces una bolsa de semillas, pero nunca pongas una fuente de calor directo ni agua caliente directa sobre el oído, porque esto puede ser perjudicial. Si tienes fiebre alta o hay sudoración, mejor evitarlo. ¿Cómo puedo aliviar la presión en el oído cuando tengo una otitis media? Además del tratamiento médico que hemos estado comentando, masticar chicle o bostezar de una forma suave puede ayudar al oído que está taponado porque hay cambios de presión. Se destapona la trompa de Eustaquio, que hemos dicho que comunica el oído medio con la zona posterior de la garganta, y esto ayuda a aliviar esta sensación de presión. Pero cuidado, si hay un dolor agudo, no fuerces este intento de destaponar, y también a veces el vapor, sin llegar a quemarte, el inhalar vapor, pues puede ayudar a descongestionar las vías nasales y indirectamente puede ayudar, sobre todo si va con congestión nasal la otitis que estamos comentando. ¿Qué precauciones de higiene del oído debo tomar durante una otitis media? No intentes limpiar el interior del oído, basta secar la parte externa. Si tuvieras alguna supuración, hacerlo suavemente, pero no utilices bastoncillos, ni sprays, ni agua en exceso. Y si usas audífonos, retirarlos mientras haya infección, limpiarlos muy bien antes de volverlos a usar. ¿Cómo influye la alimentación en la recuperación de una otitis media? No hay una dieta para la otitis, pero sí que conviene mantener una alimentación que sea equilibrada o variada, que sea rica en frutas, en verduras, que lleve proteínas suficientes, y también es importante la hidratación, el beber líquidos abundantes, es decir, hidratarse con agua, o también puedes consumir infusiones que ayuden a recuperarte mejor. Un cuerpo que esté bien nutrido se defiende mejor de las infecciones en general. Si tomas antibióticos por la otitis, tienes que vigilar tu digestión también, o tu aparato digestivo, y puedes incluir en la alimentación probióticos naturales como el yogur o el kéfir para así proteger la flora intestinal. ¿Cuánto puede durar la pérdida de audición causada por la otitis media? En la mayoría de los casos, la pérdida de oído o de audición es temporal y mejora cuando desaparece la inflamación o el líquido que se haya acumulado. Esto puede durar de unos días a un par de semanas, pero en el caso de que haya un daño en el tímpano o que haya infecciones repetidas, puede tardar más tiempo en recuperarse. ¿Puedes empeorar problemas de audición previos si sufres una otitis media?
Sí, si ya tienes una hipoacusia, es decir, una pérdida auditiva y sufres una otitis media, puede ser que esta se agrave temporalmente y luego cuando se haya hecho el tratamiento te recuperes. Pero si la otitis media se complica, podría ser que esta pérdida de audición que ha empeorado sea permanente. Por eso es importante poner pronto el tratamiento y hacer una valoración. Es como si alguien ya tiene problemas para caminar y esta persona se lesiona un pie. El impacto será mayor que si esta lesión en el pie se da en una persona sin problemas previos de deambulación. Pues esto sería lo mismo. Llueve sobre mojado. ¿Qué complicaciones puede tener una otitis media que no se trata? Lo más frecuente es que se cronifique, es decir, que vaya persistiendo en el tiempo de forma indefinida y cada vez de más problemas y molestias, o que se repita con más frecuencia, que vaya, venga y que se vaya repitiendo. Pero también puede dar lugar a una perforación del tímpano, también a una infección de la mastoides, que es un hueso que está aquí detrás del oído, en el cráneo, también una pérdida de audición permanente, incluso infecciones que son más graves, que afecten al equilibrio de la persona y que tenga dificultades para caminar porque tiene desestabilización en la marcha, o puede ser que se extienda a otras zonas como dentro del cráneo y de problemas importantes. ¿Hay relación entre otitis repetidas y una pérdida auditiva permanente? Pues sí, porque cada episodio de inflamación o de infección que tengas en el oído puede dejar pequeñas secuelas. Si se acumulan a lo largo del tiempo, pueden afectar estructuras que son clave dentro del oído medio y esto causar una pérdida auditiva progresiva y que cada vez estés peor y que tengas más sordera. ¿Qué es una mastoiditis y por qué es peligrosa? La mastoiditis es una infección del hueso mastoides que está justo detrás del oído y que puede surgir como complicación de una otitis media maltratada. Esto por suerte es poco frecuente, pero es grave cuando pasa. Y puede causar fiebre alta, hinchazón detrás de la oreja, empieza a abultar esto con dolor intenso y si no se trata puede requerir incluso cirugía. ¿Cuándo se considera que una otitis media es una emergencia médica? Si hay fiebre alta persistente, si hay un dolor muy intenso, si hay una secreción purulenta, si empiezas con vértigos, si hay una pérdida de audición brusca, si hay hinchazón en la zona del oído o detrás de la oreja, hay que ir a urgencias, porque son señales de que la infección podría estar avanzando más allá del oído medio y que empieza a complicarse de una forma grave. ¿Qué son los tubos de timpanostomía y cuándo se usan en adultos? Son pequeños tubos que se colocan en el tímpano para ventilar el oído medio y evitar que se acumule líquido. Es decir, atraviesas el tímpano con el tubito y así va saliendo hacia afuera el líquido que hay ahí y se va ventilando y va drenándose el contenido y así disminuirá la presión. Se usan en casos de otitis crónica o serosa del oído medio que no mejoran con el tratamiento. Son más frecuentes en los niños, es en donde más se usan, pero también pueden ser útiles en adultos que tienen infecciones recurrentes, es decir, que tienen una y otra otitis media que se repite o que tienen ya una pérdida auditiva persistente y entonces se hace el tubo de timpanostomía, se introduce para ver si mejora la sintomatología. ¿Existen tratamientos específicos para la otitis media en casos recurrentes o crónicos? Sí, además de los tubos de ventilación de timpanostomía que he comentado antes, se pueden valorar también tratamientos más largos, análisis del sistema inmunitario, incluso cirugía en algunos casos que hay daño en la estructura del oído medio. También es importante buscar y corregir factores que pueden predisponer a que tengas recaídas en estas otitis medias, como por ejemplo casos de alergias que no están bien controladas o incluso los reflujos gastroesofágicos que podrían relacionarse con el tema. ¿En qué situaciones de otitis media puede ser necesaria la cirugía? Cuando hay complicaciones como por ejemplo una mastoiditis, que hemos dicho que era el hueso que está detrás del oído en el cráneo. También para perforaciones persistentes del tímpano, en colesteatomas, es decir, que se forma una masa anormal en el tejido, en el oído, en estos casos también. También en infecciones que no responden a los tratamientos convencionales y en situaciones de pérdida auditiva que es muy importante y que no hay manera que mejore, a veces es necesario hacer cirugía. ¿Por qué algunas personas tienen otitis medias recurrentes? Es decir, que se repiten una y otra vez. Por factores que facilitan estas recaídas, que pueden ser alergias, el tabaquismo
el uso crónico de audífonos que tienen mala higiene, alteraciones de la trompa de Eustaquio, que es el conducto que hemos dicho que comunicaba el oído y la garganta. También puede ser porque son personas con infecciones respiratorias crónicas y esto les predispone a tener otitis medias de repetición. Es decir, que es importante detectar estos factores que hay detrás de estas recaídas para así poder hacer un mejor tratamiento. ¿Requieren cuidados especiales las personas con audífonos o implantes cocleares si sufren una otitis media? Sí. En el caso de los audífonos, deberá mantenerse estos audífonos limpios y secos. No deben usarse si hay supuración o si hay una infección activa. Y en el caso de implantes cocleares, cualquier molestia que tengas debe valorarse cuanto antes, ya que una infección en la zona podría comprometer o dañar el dispositivo. Es decir, que en este caso habría que consultar con el especialista. ¿Los cambios de temperatura causan otitis? No, directamente. El frío no entra en la oreja y te la enferma, pero sí puede ser el comienzo de una cadena de factores y de acontecimientos que acaben por causar una otitis. Es decir, que los cambios de temperatura o el frío por sí mismos no dan o no causan una otitis, pero sí que la pueden favorecer si debilitan nuestras defensas y después se produce un resfriado, una infección vírica, bacteriana, que al final acaba produciendo una otitis. ¿Las otitis son contagiosas? No son contagiosas en sí mismas. Lo que sí puede ser contagioso es la infección respiratoria previa, un catarro, una gripe, que te ha predispuesto a sufrir la otitis media. Pero la otitis media como tal no se transmite de persona a persona. ¿Las otitis medias en los adultos son menos graves que en los niños? No necesariamente. Aunque los adultos son menos frecuentes, pueden ser más complejas, más complicadas y durar más y tener más riesgo de complicaciones si no se tratan bien. En personas mayores, además, puede haber más riesgo de afectarse la audición o incluso el equilibrio y que tengas inestabilidad. Si desaparece el dolor en una otitis, ¿quiere decir que ya está curada? No necesariamente. El dolor puede disminuir y puede desaparecer porque ha bajado la presión en el oído medio, incluso si la infección sigue. Esto se debe a que a veces puede ser que se perfore el tímpano, sale el líquido y el dolor desaparece, pero la otitis sigue así. Por eso es importante completar el tratamiento los días que te han dicho y en algunos casos hacer una revisión médica posterior. ¿Cómo prevenir una otitis media? Pues evitando los resfriados prolongados sin tratar, el cuidado de la higiene nasal, el no fumar o mantenerte lejos de las personas que están fumando y mantener tus defensas en un buen estado. Si eres una persona propensa a las otitis, conviene vigilar también los problemas de alergia, los problemas de reflujo, que pueden afectar indirectamente al oído medio. Y, por supuesto, el tener bajo control enfermedades crónicas que puedas tener. ¿Qué hábitos ayudan a mantener la salud del oído después de los 50 años? Protegerte del ruido excesivo, el mantener una buena salud cardiovascular, porque esto influye en la llegada de sangre al oído y esto, si falla, afectará al oído. También revisar periódicamente tu audición, evitar usar bastoncillos porque puedes acabar lesionándote y acudir al médico si ves que hay cambios persistentes en tu audición. ¿Qué relación hay entre los problemas respiratorios y la otitis media? Es una relación muy directa, porque las infecciones de la nariz, de la garganta o de los senos paranasales pueden obstruir la trompa de Eustaquio o las trompas de Eustaquio que conectan la garganta con los oídos, con la cavidad media de los oídos, tal como hemos comentado antes, y si se bloquea, el oído no ventilará bien y se acumulará líquido y esto facilita la infección. Es como si tuvieras una tubería taponada que lo que hace es que el agua se quede estancada y se pueda contaminar. Pues en este caso también es lo mismo. ¿Es recomendable vacunarse contra la gripe u otro tipo de infección? Sí, especialmente a partir de los 60 años o si tienes enfermedades crónicas, en algunos casos se recomienda que se vacune la persona antes. ¿Vacunarse de qué? Normalmente lo que se recomienda es la vacuna de la gripe y en algunos casos la del neumococo. Esto lo tendrás que hablar con tu médico de familia, si está indicado en tu caso, porque lo que buscamos aquí es de reducir el riesgo de infecciones respiratorias que a su vez están relacionadas de forma indirecta con las otitis. Es decir, que es una forma indirecta pero efectiva de prevenir las otitis medias. ¿Cómo manejar los cambios de presión en el oído medio, por ejemplo, cuando viajas en avión? Durante el despegue y el aterrizaje del avión se recomienda masticar chicle o bostezar o hacer maniobras suaves de valsalva, que consiste en taparse la nariz y en soplar
suavemente, suavemente. Esto ayuda a que la trompa de Eustaquio esté abierta y haya una mayor ventilación y haya un mejor equilibrio en las presiones. Hay que evitar volar a ser posible si tienes mucha congestión, porque aquí sí que podrías tener dolores o algún problema. Y si tienes problemas frecuentes de presión en los oídos, consultarlo antes de viajar para ver si puedes solucionar el problema y evitar algún dolor intenso o algún problema importante durante los viajes en avión. ¿Cuándo realizar un seguimiento médico después de una otitis? Si tras el tratamiento sigues notando el oído tapado, pérdida de audición o sigues con molestias, conviene hacer una revisión, como es lógico. También, si has tenido varias otitis en pocos meses, habrá que consultar a ver qué pasa. Y a veces hay que tener en cuenta que queda el líquido retenido o una pequeña secuela que conviene vigilar, sobre todo si tienes más de 50 años. ¿Qué aspectos de la salud general influyen en la salud auditiva, es decir, en la salud de los oídos? Pues muchos más de los que creemos. Es decir, el control de la diabetes, de la hipertensión, de la salud cardiovascular en general, de nuestra nutrición, incluso de nuestro estado de ánimo. Todo esto influye porque el oído no está aislado del resto del cuerpo. Es decir, cuidar de la salud general también significa que estás cuidando de tus oídos. ¿Has tenido alguna otitis media o tienes algún familiar o conocido que ha sufrido problemas de este tipo? Dímelo en los comentarios y así sabré que has llegado hasta aquí. Te dejo el vídeo sobre la otitis externa en el que hablé de las infecciones en el conducto que va desde el tímpano hasta el exterior del oído, que complementa la información que he dado aquí. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.